Hola, ¿qué tal? Seguimos con la materia de filosofía. En esta clase estaríamos dando la unidad 4. Prácticamente vamos a dar dos cosas muy importantes. Siguiendo con lo que sería la unidad 3, el periodo sistemático, donde viene Platón y Aristóteles, ¿verdad? Continúa ya con lo que sería la unidad 4 sobre el apogeo de la patrística y la escolástica. Nociones fundamentales, ubicación en el tiempo y su relación con la filosofía. Entonces acá tenemos eh, dos temas importantes que tienen que ver con la parte de cristiana, ¿verdad? Y su incursión con la filosofía, el conocimiento teológico y el filosófico. Por un lado le vamos a tener a San Agustín de Hipona y por el otro lado le vamos a estudiar también a Santo Tomás de Aquino, los autores más resaltantes, ¿verdad? Asimismo está en el programa de estudio. Entonces, ¿qué vamos a saber sobre San Agustín de Hipona? Sus obras. Y con él empieza lo que sería la patrística. Vamos a ver después el concepto. También las características generales. Relación entre la fe y la razón. El creacionismo y la Biblia. Las confesiones que vamos a ver que trata dicha obra. La interiorización, concepto muy importante a tener en cuenta más adelante. El proceso de la iluminación, la razón superior e inferior, el problema del mal en su juventud y madurez, el libre albedrío, concepción de la historia y la política y la ciudad de Dios, una comparación y la relación entre la iglesia y el Estado. También entonces tenía un punto de vista político, San Agustín de Hipona. Y con respecto a Santo Tomás, vamos a estar dando lo que sería obras. Con él surge, ¿verdad?, este movimiento que es la escolástica. Vamos a ver también el concepto y sus características generales. Cambio de la interacción entre fe y la razón, nuevos criterios, su metafísica e influencias aristotélicas. Entonces vemos acá que tiene una influencia de Aristóteles. Y San Agustín vamos a ver que va a ir teniendo con Platón. Esencia y existencia en Dios y el hombre, grados de perfección de la creación, las etapas para la demostración de la existencia de Dios, las cinco vías, acá la influencia de Aristóteles, ética, las virtudes natural, sobrenaturales, la búsqueda de la felicidad y la concepción de la sociedad y sus tipos de leyes. Entonces damos así el inicio, hablando entonces de San Agustín. Entonces podemos ver acá el apogeo de la patrística y la escolástica. Primero vino la patrística con San Agustín, que sería un pensamiento filosófico y teológico de los padres de la iglesia, ¿verdad?, cristiana, desde los siglos 2 al 8, ¿verdad? Entonces, acá le restamos uno y queda 100 a 700 después de Cristo, ¿verdad? Entonces era un pensamiento teológico, cuyo fin fue explicar racionalmente la fe cristiana y defenderla frente al paganismo y las herejías. Entonces, en forma filosófica, trataban de explicar racionalmente la fe, en qué consistía todo, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con Dios, la creación, ¿verdad?, de la tierra, del universo, eh, teniendo en cuenta, ¿verdad?, por así decirlo, su cosmología, la propia iglesia, ¿verdad? Entonces, darle un énfasis filosófico para que racionalmente
convenza, ¿verdad? ¿Frente a quiénes? A lo que sería el paganismo y las herejías. Entonces los paganos eran personas que pensaban diferente, eh, tildadas de brujos, de brujas, ¿verdad? Que tenían un pensamiento distinto, ¿verdad? Entonces, para tratar de convencerle a esa gente, trataron de usar la filosofía como base de la religión. Por otro lado, tenemos que después ver también el concepto de la escolástica, porque les puede preguntar a sí mismo, ¿verdad? Por definición. Entonces la escolástica tiene una corriente de pensamiento de la Edad Media. Acá ya vemos que está ya súper avanzado. Siglos 9, o sea 800 al siglo 15, 1400, que buscó conciliar la fe con la razón, especialmente mediante el uso del método lógico y filosófico heredado de Aristóteles. Entonces, acá podemos ver ya que hay un método lógico y filosófico. Y del siglo 9 al 15, 800 a 1400. Bueno, la razón especialmente mediante el uso del método lógico y filosófico heredado de Aristóteles, que vamos a ver el porqué, ¿verdad? Eh, Vamos a estar viendo, ¿verdad?, de que, como mencionaba Aristóteles, el ser humano, ¿verdad?, es cuerpo y alma en una fusión, ¿verdad? Él no veía el dualismo. Entonces ponemos acá la ubicación en el tiempo, la patrística, que fue la primera, ¿verdad?, corriente, siglo 2 al 8, con el apogeo de San Agustín, que vamos a estar estudiándole más a él, y la escolástica del siglo 9 al 15, con Santo Tomás. Entonces, viendo un poco la relación con la filosofía, ¿verdad?, de lo que sea la fe cristiana, ambas integran el pensamiento griego, la patrística como la escolástica, Platón y Aristóteles, en la doctrina cristiana. La filosofía se convierte en instrumento al servicio de la teología. Se busca comprender racionalmente los dogmas revelados. Entonces vamos a ver acá a San Agustín de Hipona. Obras principales: Confesiones, Autobiografía espiritual, Búsqueda de Dios y el sentido del alma. La ciudad de Dios es otra obra, Visión cristiana de la historia y de la política. De Trinitate, de Libero o de Libero Arbitrio. También Soliloquios, ¿verdad? También obras teológicas y filosóficas sobre el alma y la libertad y Dios. Entonces, en Confesiones es como una autobiografía de San Agustín de Hipona, en el cual explica cómo fue su recorrido y su incursión a la doctrina cristiana y el por qué le convenció. La patrística tiene características generales como integra el pensamiento cristiano y filosófico griego, especialmente platónico. Entonces por eso vemos acá una relación directa entre San Agustín con Platón. Defiende la fe frente a corrientes paganas. Entonces acá las corrientes paganas son otros tipos de espiritualidad, de dogma, ¿verdad? La razón sirve para comprender mejor la revelación. Entonces también podemos ver acá que usaban el racionalismo, por eso está acá la razón. Y la finalidad es conducir el alma a Dios y afirmar el creacionismo. Entonces la finalidad va a ser Dios, y se afirma que hubo una creación, ¿verdad?, por parte de un ser superior. Bueno, acá
tenemos la relación entre la fe y la razón, siguiendo un poco con esto. No hay oposición entre ambas, entre lo que sería la fe y la razón, según San Agustín de Hipona. La fe guía a la razón hacia la verdad. Entonces, ¿qué es la fe? Es la creencia, ¿verdad?, de algo, sin tener pruebas o evidencias, ¿verdad?, eh, prácticamente palpables, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo fe que mañana todo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, tipo, es una espera, una voluntad, ¿verdad?, que esperamos que se cumpla. Famosa frase de San Agustín: cree para entender y entiende para creer. Entonces decía que estaba ligado entonces la fe con la razón. La fe es el punto de partida, la razón el medio para profundizar en ella, según San Agustín de Hipona. El creacionismo y la Biblia. Bueno, acá la creación, ¿verdad?, de prácticamente del universo y su relación con la Biblia, ¿verdad? Entonces él ahí menciona que Dios es creador de todo ser a partir de la nada, ex nihilo, o sea, nihilismo es la nada. El mundo es ordenado y bueno porque proviene de Dios, o sea, en esencia pura debería de ser bueno. El tiempo tiene un comienzo en la creación, contrario a la idea griega de eternidad del mundo. Entonces, como tiene un inicio, un principio en la creación material, también tiene un final. Después tenemos que la Biblia es la revelación divina, pero puede y debe ser interpretada con la razón, iluminada por la fe. Entonces, prácticamente acá tiene una aseveración sobre el punto, ¿verdad?, de que la Biblia es la revelación divina. Entonces, en cuanto a eso, ¿verdad?, debe ser interpretada con la razón y tu razón debe estar iluminada. Acá ya tenemos ya esta palabra que le concierne, ¿verdad?, y que le caracteriza a San Agustín, que es la iluminación. Las confesiones. Vamos a volver a ver una de sus obras más representativas. Relato autobiográfico de su búsqueda espiritual. Describe el paso de la vida de pecado a la conversión interior. Muestra la interiorización. Acá tenemos también esta palabra clave de San Agustín. El alma como camino hacia Dios. Entonces, mediante la interiorización. Entonces, Dios o esta fuerza divina uno lo encuentra en su interior. Analizando y pensando de forma crítica, analítica, ¿verdad?, los actos que uno hace para tratar de trascender lo que sería el espíritu y el alma, ¿verdad? Expresa la lucha entre el bien y el mal en el interior humano. Entonces, uno, ¿verdad?, haciendo la interiorización, lo que está haciendo es expandir el bien para no obrar de una forma mala, ¿verdad? Y acá tenemos el concepto de interiorización de San Agustín. El alma es el centro donde el ser humano encuentra a Dios. No salgas de ti mismo, entra en ti. En el interior del hombre habita la verdad. El conocimiento de Dios parte del autoconocimiento del alma. El alma refleja la imagen divina. Y el alma, por así decirlo, la conciencia, ¿de qué está compuesto? Memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, desde el punto de vista de San Agustín, uno al hacer este ejercicio de la interiorización, de conocerse a sí mismo, de entender la naturaleza del alma, ¿verdad?, uno
Analiza de que el alma es un reflejo, una copia de algo divino que para él es Dios. Y que hay que alcanzar esa pureza, ¿verdad? Haciendo esta práctica de la interiorización para actuar de una forma correcta, utilizando la memoria, el entendimiento y la voluntad, porque uno debe de tener la voluntad de hacer algo bueno. Y tenemos acá el proceso de la iluminación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acontece esto? La mente humana necesita la luz divina para conocer la verdad. Entonces, no es que nosotros alcanzamos por mérito propio. O sea, lo que uno debe de tener es prácticamente eh, apertura, ¿verdad? Debe estar preparado para tener esta iluminación, que es un don de Dios, como menciona en libros de filosofía, en los compilados, ¿verdad? De que es algo que Dios da a quienes están preparados y esperando, ¿verdad? Eh, esa ayuda espiritual. Entonces, mediante esa apertura uno tiene la posibilidad de alcanzar la luz divina, ¿verdad? Y de conocer la verdad, que es Dios. Dios ilumina el entendimiento como el sol ilumina los objetos visibles. Es una comparación que él hacía. Entonces, y el último punto es una adaptación cristiana del mundo de las ideas platónico. Entonces, acá es un tema muy importante porque, como ya hemos dicho, San Agustín usa prácticamente el punto de vista platónico del mundo de las ideas. Entonces el mundo de las ideas sería como un mundo inmaterial, pero por así decirlo, eh, inclusive comparando un poco con lo espiritual, porque él ve la idea de que el mundo de las ideas podría representarse, ¿verdad?, de una forma eh, intangible. Entonces lo que hace San Agustín es adaptar el pensamiento platónico a el pensamiento cristiano. Entonces en esta adaptación, el demiurgo, el artífice, ¿verdad?, de lo material, que utiliza el mundo de las ideas para replicar, el demiurgo pasa a ser el dios cristiano y el mundo de las ideas, ¿verdad?, o las ideas en síntesis, eh, en esencia, ¿verdad?, sería el alma. Entonces podemos ver ahí que hay como que un mundo material y un mundo inmaterial que podría representarse como el cielo, ¿verdad?, o un lugar donde están las almas, que en este caso también podrían ser las ideas, ¿verdad? Entonces una adaptación de el mundo de las ideas platónico. Vamos a estar hablando un poquito más de lo que sería la razón superior e inferior. Entonces, la razón inferior se ocupa del mundo sensible. Entonces, esto es una razón que alcanza el hombre, ¿verdad?, para manejarse en, en el universo, ¿verdad? Pero, en el universo sensible material, pero alcanza una razón superior cuando se eleva hacia Dios, cuando su pensamiento es más abstracto y busca, ¿verdad?, esto, pensamiento de Dios y las verdades eternas. Solo mediante la razón superior y la iluminación divina, ¿verdad?, que es la interiorización, se alcanza el conocimiento verdadero. Entonces se alcanza el conocimiento verdadero mediante la ayuda de Dios, el Dios cristiano. Entonces acá vemos el problema del mal. En su juventud, maniqueísmo, vamos a ver qué significa maniqueísmo, creía que el alma era una sustancia opuesta al bien.
en su madurez cristiana, el mal no tiene existencia propia, es ausencia o privación del bien. Privatio boni. Dios no causa el mal, surge del mal uso de la libertad humana. Entonces, acá podemos ver que en su juventud San Agustín creía que el mal era una sustancia opuesta al bien, o sea que eran por separados, dos energías opuestas. Pero luego se dio cuenta de que el mal no es algo opuesto, sino que es prácticamente el mal uso de la libertad humana. Habló también sobre el libre albedrío. El ser humano posee libertad para elegir entre el bien y el mal. O sea, el bien sería por un lado hacer lo correcto, ¿verdad? Lo justo, y el mal prácticamente es el mal uso de la libertad. El pecado proviene del mal uso de la voluntad. Es otro punto de vista que él tenía. La gracia divina ayuda a orientar la libertad hacia el bien y la salvación. Entonces, con la gracia divina, entonces acá vemos gracia. ¿Qué es gracia? Es un obsequio. O sea, entonces lo que nos es dado, ¿verdad?, nos ayuda para orientar nuestro libre albedrío. Concepción de la historia y la política. Esto ya es otro ámbito diferente, en el cual él analiza lo que sería la historia. La historia tiene un sentido providencial. Es la lucha entre el bien y el mal. Entonces la lucha entre obrar bien y el mal uso de la libertad individual, que es el mal. Distingue dos comunidades espirituales. Entonces, por un lado está la ciudad de Dios, los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos. Estos son como pensamientos, ¿verdad? Como una forma de comportamiento dogmático. La ciudad del hombre, los que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Entonces, esta parte vemos que es algo más abstracto espiritual y esta parte es más material, mundano. Porque al decir a sí mismos hace referencia a lo material, lo corpóreo, ¿verdad? Ambas coexisten en la historia hasta el juicio final, que como, ¿verdad?, está escrito, ¿verdad?, en lo que sea el libro que ellos usan, hay también un juicio final, ¿verdad? Y que prácticamente la historia misma está basada en estas coexistencias. Luego tenemos la ciudad de Dios, obra escrita tras el saqueo de Roma. Defiende que la verdadera patria del cristiano no es terrenal, sino celestial. Entonces tenemos acá un punto de vista muy austero, ¿verdad?, muy ascético, en el cual da, por así decirlo, un perfil a un cristiano, ¿verdad?, de que su verdadera patria o su morada está en lo que sería en un nivel extracorpóreo, ¿verdad? O sea, de que tiene lugar apartado en el cielo, en el mundo de las ideas, y que no es terrenal, de que no debería de tener, por así decirlo, un anclaje hacia lo material en cuanto a la vivencia, a donde él vive. Presenta una visión teológica de la historia bajo la guía de la providencia divina,
Entonces esto es lo que él da con todo su pensamiento filosófico, una visión teológica de la historia. O sea, una visión de cómo Dios participa y está, ¿verdad? Participando y influyendo en la historia, ¿verdad? Guiando de una forma divina con lo que sería la iluminación. Acá podemos ver la relación de iglesia y el Estado en la parte derecha superior. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el Estado? La iglesia representa la ciudad de Dios, entonces prácticamente lo bueno, ¿verdad? Orientada a la salvación eterna. Y por el otro lado, el Estado pertenece a la ciudad terrenal con fines temporales. Deben coexistir, pero la iglesia tiene superioridad espiritual, pues busca el bien eterno. Entonces por eso él deducía de que la iglesia debería estar por encima del gobierno, porque espiritualmente es superior y busca algo eh, más importante. Hasta ahí fue San Agustín. Ahora vamos a estar estudiando leer lo que sería Santo Tomás. También una persona creyente que filósofo, ¿verdad? Que utilizó en este caso ideas platónicas, ¿verdad? Acá podemos ver las obras principales: Suma Teológica, síntesis de toda su filosofía y teología, explica la existencia de Dios, el alma, la moral y la finalidad del hombre. Entonces, Suma Teológica es la más importante. De repente les puede salir Suma Teológica es una obra de, y deben de saber que es de Santo Tomás de Aquino. Luego tenemos Suma contra los gentiles, defensa racional de la fe ante los no creyentes. Entonces, contra los gentiles sería en contra de la gente que no es creyente. De ente et essentia, sobre el ser y la esencia, desarrolla su teoría metafísica del ser. Entonces acá el ser y la esencia. ¿Qué somos? ¿Verdad? Comentarios a Aristóteles, que habla sobre metafísica, ética, Nicodemo y política. O sea, hace un análisis, ¿verdad?, de estas obras de Aristóteles, donde adapta el pensamiento aristotélico al cristiano. Entonces acá vemos la adaptación de Aristóteles al pensamiento cristiano. Entonces, como ya hemos dicho, Santo Tomás de Aquino le tocó vivir lo que sería la escolástica, que a su vez tiene características principales que vamos a volver a mencionar porque es muy importante. Se desarrolla en la Edad Media, siglo IX al XV, alcanzando su cima con Santo Tomás, porque vino a revolucionar todo, ¿verdad? El método basado en la razón lógica y el análisis de textos de autoridad, lo que sería la Biblia, padres de la Iglesia y Aristóteles. ¿Cuál fue el objetivo de la escolástica? Armonizar la fe cristiana con la razón filosófica. Entonces la diferencia con la patrística era ya encontrar, ¿qué cosa? Un método lógico, explicable, ¿verdad? Se enseñaba en las escuelas monásticas y universidades, ya de ahí el término escolástica, porque viene de escuelas. Entonces acá es importante hablar de 1300. En este entonces, ¿verdad? Como siempre habían personas que eran o trataban, ¿verdad?,
de adquirir conocimiento y demás, ¿verdad? Entonces la iglesia cristiana en ese entonces, como practicaba mucho el tema de la Santa Inquisición y demás, ¿verdad? O castigos por herejía, veían de que esa forma ya no era tipo como la más recomendable, porque prácticamente era algo muy feo. Entonces trataron de convencer a la gente con filosofía. Entonces acá le tenemos a Santo Tomás, eh, que dice que cambio en la relación entre fe y la razón. Y vamos a ver un poco acá que le menciona a San Agustín, que dice: en San Agustín la fe domina a la razón. En Santo Tomás, razón y fe son complementarias, o sea, tienen el mismo nivel. La razón puede demostrar ciertas verdades sobre Dios, como su existencia, según Santo Tomás de Aquino. La fe revela verdades que la razón no puede alcanzar, como la Trinidad o la Encarnación. Fase clave: la razón no contradice la fe, sino que la prepara y confirma. Entonces, con Santo Tomás, fe y razón son complementarias. Pero en San Agustín, la fe estaba por encima de la razón. Bien, su metafísica e influencias aristotélicas. Ahora vamos a estudiar un poco más profundamente las ideas que adoptó de Aristóteles. Santo Tomás integra el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana. Entonces Aristóteles toma el hilemorfismo: todo ser es materia y forma. Entonces, materia y forma tiene todo ser. Las cuatro causas, ¿verdad? Utiliza también de la transformación de la materia, ¿verdad? Material, formal, eficiente y final. Y la distinción entre acto y potencia. Entonces acá podíamos ver de qué estaba hecho, cuál era su forma, eh, qué significaba o cuál era su esencia, ¿verdad? Y su uso, si se acuerdan, la unidad 3. Y la distinción de acto y potencia ya sería, ¿verdad?, cómo pasa ese proceso de, ¿verdad?, lo que sería acto es lo que uno es, por ejemplo, una semilla, y potencia es lo que puede llegar a ser un árbol. Entonces podemos ver que de San Agustín toma la idea de la creación divina y de la iluminación, pero la racionaliza. Entonces, de igual forma, ¿verdad?, tiene acá la creación divina, lo que sería de que hay una persona, ¿verdad?, o sea, en este caso un ser, un Dios, que crea lo material. Esencia y existencia. Entonces, vemos acá lo que sería la esencia, que sería la parte inmaterial, álmica, por así decirlo, y la existencia, la materia. En los seres creados como el hombre, esencia y existencia son distintas. Esencia, lo que una cosa es, y la existencia, el hecho de que sea cosa. El hecho de que esa cosa sea. Entonces, en Dios, esencia y existencia son lo mismo. Dios es el ser necesario, el acto puro de ser. Entonces Dios sí es lo mismo, o sea, Dios es las dos cosas al mismo tiempo, es esencia y existencia. Porque lo que una cosa es, entonces Dios es el ser.
el ser primordial. Ahora, ¿cuál es su existencia? El hecho de que esa cosa sea. Y el hecho de que Él es Dios es prácticamente ser creador, ¿verdad? Entonces ahí, al ser ya es existencia. Todo lo demás participa del ser divino de modo limitado. Entonces podemos ver acá también los grados de perfección en la creación. La creación refleja la perfección divina en diferentes grados, desde los seres materiales hasta los espirituales. Todo lo creado tiene un fin, ¿verdad? U orden natural que tiende hacia Dios, fuente de toda perfección. Entonces cada cosa, ¿verdad?, tiene un grado de perfección. Algunas tienen más y otras menos, pero siempre eh, hechas para algo, ¿verdad? Y que Dios es la fuente de toda perfección, o sea que todo tiende a la perfección que es Dios. Esta jerarquía muestra el principio de finalidad en la naturaleza. Entonces todo existe porque tiene un fin. Nada existe sin que no tenga un fin. Etapas para la demostración de la existencia de Dios. Entonces acá Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, es el que dice, bueno, yo veo acá etapas para demostrar la existencia de Dios. La razón humana puede llegar al conocimiento de Dios a partir de la experiencia sensible. Entonces, Santo Tomás dice que se puede con la experiencia sensible, o sea, con el empirismo. Diferente al pensamiento de San Agustín, que era más racionalista. Acá, Santo Tomás, ¿ya?, menciona que puede ser también empirista, o sea, empírico, o sea, sensible, práctico, ¿verdad? Se debe ascender del mundo físico, que son los efectos, ¿verdad?, de lo que sería la creación de Dios, hasta el primer principio, ¿verdad?, o causa primera, que es Dios. Entonces tenemos que irnos de forma inversa, ¿verdad?, desde la causa, o sea, desde la consecuencia, desde el producto final hacia atrás, que sería el creador o causa primera. Santo Tomás propone 5 demostraciones racionales, o sea, usando la lógica y la filosofía, llamadas las 5 vías. Entonces, tenemos acá las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Esto debemos de saber prácticamente las 5 y sus características, porque puede preguntar. Puede preguntar cuál es la cuarta vía o cuál es la quinta vía. O les puede poner el concepto y tienen que saber cuál vía es. Entonces la primera vía es del movimiento, como habíamos dicho, tiene una influencia de Aristóteles, que a su vez Aristóteles trató, ¿verdad?, de unificar, de juntar lo que sería el monismo dinámico con el estático, de que prácticamente se compone de las dos cosas, ¿verdad?, la creación. Entonces acá Santo Tomás ve la vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Debe existir un primer motor inmóvil. Entonces, ese primer motor inmóvil, él le llama Dios. El que puso, ¿verdad?, a andar el engranaje. Después tenemos la segunda vía de la causa eficiente. Causa eficiente. Todo efecto tiene una causa. Entonces nosotros, por así decirlo, que existimos es porque fuimos creados, ¿verdad? Ese es el pensamiento más rápido. Todo efecto tiene una causa. Debe haber una causa primera, no causada. O sea, ya tuvo que haber estado, ¿verdad?, ahí. Y que luego eso puso a
a poner otras causas, ¿verdad? O a crear consecuencias. ¿Y qué fue Dios? Entonces, de la causa eficiente. Todo efecto tiene una causa. Tercera vía, de lo posible y lo necesario. Entonces, de que algo sea posible, ¿verdad? Y de que sea necesario también. Si todo fuera contingente, alguna vez nada habría existido. Debe existir un ser necesario que es Dios. Entonces, acá podemos ver de lo posible y lo necesario. Si pudo ser posible, alguien hizo que sea posible. Si algo es necesario, por ejemplo, hoy en día, si es necesario el oxígeno, si es necesario el sol, si es necesario el agua, es porque hay también un ser necesario para que cree esas cosas necesarias. Y ese ser es Dios. La cuarta vía de los grados de perfección. Entonces lo que él veía en la naturaleza serían, ¿verdad?, que existen grados de bondad y verdad. Debe haber un ser sumamente perfecto, que es Dios. Entonces, como todo está en armonía, como hay cosas que prácticamente llegan a un estado de perfección, y el hecho de tender, de, de buscar esa perfección, es porque hay algo más perfecto que todos, ¿verdad? Entonces, ese ser o esa cosa más perfecta de todos es Dios. Y la quinta vía es vía del orden o finalidad, que el mundo muestra un orden y dirección hacia fines. Debe existir un ser inteligente que lo dirija, y ese es Dios. Entonces, que el mundo muestra un orden inteligente, algo cíclico, ¿verdad? De que haya creado las leyes de la naturaleza, de todo, ¿verdad? Matemática, física, química. Entonces, que todo esté ya ordenado, ¿verdad? Quiere decir que hubo un ser inteligente que lo, lo codificó así, lo creó así, ¿verdad? Entonces es Dios. Entonces, hasta aquí serían las vías para demostrar la existencia de Dios. Volviendo a esta parte, esencia y existencia son entonces en los seres creados como el hombre, esencia y existencia son distintas. Son distintas. Esencia, lo que una cosa es, y existencia, el hecho de que esa cosa sea. Entonces acá podemos ver qué es la esencia, lo que una cosa es, y el hecho de que esa cosa sea. Entonces nosotros, esencia, ¿cuál es nuestra esencia? Hombre, ¿verdad? El hombre sería como un concepto, la esencia. Hombre compuesto de alma. Ahora la existencia, el hecho de que esa cosa sea. Entonces, ¿qué nos hace hombres, verdad? Entonces podemos citar varias características del hombre. ¿Y cómo es el hombre? Malo, bueno, eh, a ver, pasa por procesos, etc. Luego tenemos ya esta parte de Santo Tomás, el cual es la ética. Vamos a ver lo que él pensaba de la ética.
la felicidad y las virtudes. La felicidad es el último fin del ser humano. También pensaba en eso Santo Tomás de Aquino. Solo se alcanza plenamente en la visión de Dios, aunque puede buscarse parcialmente en esta vida. Distingue entre virtudes naturales adquiridas por el hábito y la razón, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Entonces, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza son virtudes naturales, por así decirlo, actos morales que nos caracterizan por ser buena persona. Virtudes sobrenaturales infundidas por la gracia divina, es lo que Dios, ¿verdad?, te obsequia o te da la oportunidad de adquirir, que es la fe, la esperanza y la caridad. La moral se basa en la razón natural. Entonces su moral, la forma en la que uno se comporta, se basa en una razón natural, pero orientada hacia Dios como fin supremo. Entonces acá, razón natural, pero siempre tendiendo hacia Dios, que es la perfección. Concepción de la sociedad y tipos de leyes. Santo Tomás ve la necesidad como natural y necesaria. O sea, la sociedad. Ve la sociedad como natural y necesaria para alcanzar el bien común. O sea, el trabajo en grupo. Estar todos unidos ayudándonos, ¿verdad? El hombre es, siguiendo a Aristóteles, un animal político. Y este es la obra de Aristóteles, Son Politikon, pero con fin moral y espiritual. Le agrega eso a lo que dijo Aristóteles, de que el hombre también tiene un fin moral y espiritual. Tipos de leyes. Hay ley eterna, la primera ley, voluntad divina que gobierna todo el universo. Hay una ley natural, en la cual hay una participación de la ley eterna y la razón humana dicta lo que es bueno y debe hacerse, natural. Ley humana, derivación de la ley natural, adapta a la vida social, las leyes civiles. Y la ley divina, revelación directa de Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces vemos ahí 4 leyes. Las leyes justas deben orientarse al bien común y no contradecir la ley natural. Acá tenemos 2 columnas, ¿verdad? Y los aspectos de Santo Tomás de Aquino y su idea central. En cuanto a la fe y la razón, haciendo, ¿verdad?, un resumen, una síntesis de lo que sería Santo Tomás, entre la fe y la razón no se oponen, la razón demuestra y la fe completa. En cuanto a la metafísica, al hablar de cuerpo, espíritu, alma, inspirado en Aristóteles, ¿verdad?, lo que sería acto y potencia, causa final y lemorfismo. Ser y existencia, que son distintos en el hombre, idénticos en Dios. Entonces el hombre es diferente, el ser y existencia. El hombre no es al mismo tiempo las dos cosas. Solamente son idénticos en Dios, ser y existencia. ¿Por qué? Porque Dios existe y crea al mismo tiempo. El hombre prácticamente existe nomás. En cuanto a Dios, ser necesario, acto puro, causa primera, como el primer motor que habíamos dicho, en comparación a Aristóteles. En cuanto a la ética, la felicidad como fin supremo.
y alcanzar virtudes naturales y sobrenaturales. En cuanto a la sociedad y la ley, orden moral y político, guiado por la razón y la ley natural. Entonces él mencionaba que la iglesia debería era de estar por encima de cualquier gobierno, porque es la que eh, busca el bien común y busca algo más importante que solo lo material. Entonces hasta ahí sigue nuestra unidad 4. Tenemos cuestionarios también para ir haciendo. Y nos vemos para la unidad 5.